Una de las aplicaciones más habituales con Android es el acceder a bases de datos. Como hemos visto en las unidades de este módulo del desarrollo con Android, tenemos una posibilidad que es acceder a bases de datos que están en el propio dispositivo móvil. En este caso la base de datos que vamos a utilizar es SQLite. O bien acceder a una base de datos que está en un equipo remoto, y si es así, pues hay que acceder a la base de datos a través de un servicio web. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos hacer una aplicación Android que acceda a una base de datos en formato SQLite. Quiero que veáis cómo somos capaces de hacer un desarrollo donde vamos a crear una base de datos en formato SQLite y vamos a insertar algunos registros en una tabla de la base de datos que vamos a crear, y también que veáis cómo recuperar información de esta base de datos. El vídeo lo podéis completar siguiendo los laboratorios y los ejercicios que se proponen en la documentación, donde van a ir un poco más allá del vídeo. Es decir, en el vídeo vamos a hacer algún ejemplo para conectarnos a una base de datos y recuperar datos, pero en la documentación pues veréis cómo podemos recuperar datos, insertar registros, borrar y modificar toda esa información. Para ello vamos a crear un proyecto nuevo con Android, donde le diremos archivo. Acordaos que estamos utilizando el editor Eclipse, aquí ya hemos cambiado de NetBeans a Eclipse. Vamos a decirle archivo nuevo Android Application Project. De esta manera le vamos a indicar que queremos crear un proyecto nuevo con Android, y le voy a llamar EJ Acceso Datos, si os parece. EJ Acceso Datos. El paquete voy a dejar este que trae por defecto con example EJ Acceso Datos. Le dar siguiente. Voy a dejar el icono por defecto. La actividad que sea en blanco. Nombre de la actividad dejo main activity, que es el nombre que crea por defecto, y para el layout también vamos a dejar por defecto pues el activity main. Ningún tipo de navegación, y vamos a darle a finalizar. Mi idea es la siguiente. Pretendo crear un simple formulario, un simple layout dentro de Android, donde tengamos un botón con el texto crear tabla y otro botón con el texto recuperar código. Cuando pulsemos en el botón crear tabla, la idea va a ser que creemos una base de datos en SQLite donde creemos una tabla e insertemos 5 registros dentro de esta tabla. Veremos que es cierto que está creada la tabla, en concreto la tabla creada dentro de una base de datos, y que están insertados esos 5 registros. Luego también pretendo que analicemos cómo podemos realizar consultas con la API que trae Android para poder trabajar con las bases de datos en formato SQLite. De tal manera que al pulsar sobre el botón recuperar código, lo que vamos a hacer va a ser una select a la tabla que acabamos de crear, donde hemos insertado 5 registros, y volcar un determinado registro por el que vamos a filtrar en la caja de texto que veis en el pantallazo. Bueno, pues para ello comenzamos. Me he creado una clase llamada base de datos helper, que por ir rápido pues siempre lo tenemos aquí preparado para hacer el copy paste. Entonces yo aquí en la carpeta src me he creado, si veis aquí, una nueva clase que la he llamado base de datos helper. Le he dicho que la cree en el mismo paquete, en concreto que lo guarde dentro de src, y le he dado a finalizar. Esta clase, base de datos helper, que no es la clase de datos de la actividad, es decir, esta clase que vemos por aquí, no es la clase de datos de la actividad. Lo que va a hacer va a ser tener el método para poder crear la base de datos y poder crear la tabla usuarios, que es con la que vamos a empezar a trabajar. Entonces voy a copiar el código y ahora lo vamos a analizar. Fijaros que una clase, como por ejemplo la que acabamos de crear, base de datos helper, es una clase normal de Java, una clase en .java. Fijaros que lo amplío y veis que no es más que un .java, pero con algunas características especiales, como por ejemplo que esta clase debe heredar de la clase SQLite OpenHelper para que nosotros podamos sobreescribir el método onCreate y onAggregate para que se desencadene esos métodos y podamos crear una base de datos en el método, o bien actualizar la información cuando queramos cambiar de versión. Entonces, mi clase base de datos helper, fijaros que hereda de SQLite OpenHelper, y me he creado un simple string llamado SQLCreate, donde lo que voy a hacer va a ser crear la tabla usuario, y si veis esa tabla va a tener 2 columnas, la columna código, que va a ser entero, y nombre, que va a ser de tipo texto. Por lo tanto, mi idea va a ser que cuando creemos una base de datos, creemos una tabla llamada usuarios con 2 simples columnas. También apreciamos ahí
que el constructor de la clase está llamando al constructor de la superclase. Fijaros que hago un super y llamo al constructor de la superclase, y este método, cuando nosotros llamemos al constructor, está sobrecargado, y lo que vamos a hacer va a ser pasarle 4 parámetros, como luego veremos, que es el contexto sobre donde se va, el contexto donde se va a crear la base de datos, el nombre de esta, el factory y la versión, ¿vale? Es decir, la familia y la versión de la base de datos que nosotros vamos a crear. Luego podéis ver que en el onCreate, aunque luego analicemos, he creado una variable de tipo db, que si veis es de tipo SQLite database. Esta clase tiene un método llamado execSQL, que vamos a analizar en este ejemplo, y se encarga de ejecutar cualquier instrucción SQL de las que nosotros conozcamos a nivel de ANSI SQL, porque SQLite permite ejecutar cualquier instrucción del estándar, como pueda ser una select o un insert, un update, un delete. Entonces lo que haremos será crear la tabla. Una vez que llamemos al constructor y se cree la base de datos, se desencadenará el evento onCreate, y lo que haremos será crear la tabla usuarios. Luego fijaros que el onAgrade, que no le vamos a usar, el único código que he metido, y esto debería ser un poquito más elaborado este método, en caso de que nosotros modificáramos, por ejemplo, la versión de la base de datos, lo suyo sería que se desencadenara el onAgrade, y a lo mejor lo que queremos hacer ahí pues es a lo mejor borrar la tabla y volverla a crear, o hacer alguna actualización o alguna copia de seguridad. Una vez que hemos creado esta clase, a la que vamos a llamar desde la actividad, el siguiente paso, como podéis ver aquí, va a servir por orden mejor. Primero me voy a crear el diseño del formulario, también lo tenemos aquí preparado para ir bastante más rápido. En el layout, fijaros, voy a pegar el código, y aquí como texto voy a poner crear tabla. Lo ampliamos un poquito para que lo vean más claro. Mi idea va a ser que al pulsar en el botón crear tabla, creemos un objeto de tipo base de datos helper, llamamos al constructor de esa clase, y creemos la base de datos, y a continuación creemos la tabla. También, después de crear la tabla, lo que voy a hacer va a ser insertar 5 registros de prueba. Es decir, que el botón crear tabla va a hacer las siguientes operaciones: crear la base de datos, crear la tabla e insertar 5 registros de prueba. Después de esto, comprobemos que es cierto que nos ha creado la tabla, en concreto la tabla dentro de la base de datos, y que ha insertado los registros, y veremos cómo también podemos consultar la información que existe en esa tabla a través del botón que he colocado dentro del formulario, y al pulsar sobre él pues mostraremos los resultados en la caja de texto que tenemos en la parte superior. Por lo tanto, la idea en este vídeo es que veáis cómo podemos crear la base de datos, una tabla, insertar registros en ello y luego poder consultarlos. Una vez que ya tengo hecho el diseño, vamos al código también que tengo preparado. Voy a hacer el import de las clases que vamos a utilizar. Me voy a la actividad que hace referencia al layout. Import de las clases que vamos a utilizar. Base de datos helper está a la misma altura, no hace falta hacer importación. Más. Voy a crear estas dos variables que ahora comentamos. A la altura de la clase creo las variables. Y luego vamos a copiar desde aquí. Bastante sencillo va a ser, ya lo veréis. Pegamos. Bueno. Guardo la actividad. Y ahora ya bien. Bueno, mirad, lo primero que hacemos es, en el onCreate busco el edit text. El edit text es la label que nosotros, la caja de texto que hemos insertado aquí. Es decir, que voy a buscar esa caja de texto para luego volcar el resultado sobre ella. Y cuando pulse en el botón crear tabla, podemos apreciar cómo en la propiedad onClick he llamado al método crearBD. ¿Vale? Ya está preparado, lo suyo es que aquí lo introduzcáis vosotros en caso de que queréis hacer vosotros el desarrollo, ya lo tengo preparado. Por lo tanto, cuando ya clique en el botón crear tabla, llamaremos al método crearBD, y en el método crearBD, que está en la actividad, mirad lo que hacemos: creo un objeto de tipo base de datos helper. Recordar que en el constructor le pasamos el contexto de la aplicación sobre la que se va a crear nuestra base de datos, le paso el nombre de la base de datos, el factory y la versión de la misma. Entonces, hasta este punto lo que habrá hecho ha sido irse a este constructor y crear la base de datos, porque estamos llamando al constructor de la superclase. Poco más, simplemente creará la base de datos. A continuación, abro la base de datos. Fijaros que la variable
DB es de tipo SQLite Database. Yo aquí he creado el objeto baseDatos helper y le digo que abra esa base de datos para escribir en ella. Es decir, si yo quiero realizar un alta, una baja o una modificación, abriré la base de datos en formato escritura, y si lo único que quiero hacer es consultar la información existente en las tablas de una base de datos, lo abriré de modo lectura. Entonces, en este caso lo abro en modo escritura, se lo asigno a mi variable DB, que si veis es de tipo SQLite Database, que es una clase que me permite hacer referencia a una base de datos en formato SQLite. Si DB es distinto de null, es decir, si he abierto bien la base de datos, fijaos que lo único que hago es insertar 5 registros en la tabla usuarios, y son 5 registros de ejemplo donde simplemente voy a pasarle los valores un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5 a la columna código, y usuario 1, usuario 2, usuario 3 y usuario 4 y usuario 5 a la columna nombre. Mirar cómo la variable DB, como habíamos comentado antes, que era de tipo SQLite Database, tiene el método execSQL que nos permite ejecutar cualquier instrucción SQL. Ya habéis visto en la clase baseDatos helper que tenemos un método llamado execSQL para ejecutar cualquier instrucción de SQL. Entonces, en este caso, yo estoy insertando, como estoy dentro de un for, si veis, estoy insertando 5 registros en la tabla usuarios con los códigos 1, 2, 3, 4, 5 y los nombres usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4 y usuario 5, porque si veis son los valores que van cogiendo las variables código y nombre. También vemos que, o entendemos que hasta este punto, si yo pulsara en el botón, lo único que haríamos sería insertar 5 registros en la tabla de la base de datos. Vamos a ver que es cierto, es decir, voy a guardar hasta aquí, voy a decirle que me guarde. Basedatos helper. No sé si me ha dejado algo sin... Vamos a ver si basedatos helper no está guardada, ¿vale? La voy a guardar, que no me la estaba reconociendo porque no estaba guardada. Decía que hasta aquí voy a ejecutar, es decir, runas Android Application. Tendrá aquí el emulador. Vamos a dejar que cargue la aplicación actual. Eso es. Ya ha cargado la aplicación. Y hemos dicho que al pulsar en el botón crear tabla, debe crear la base de datos con la tabla e insertar los 5 registros. Vamos a ir por partes. Pulso en el botón y en teoría nos ha creado la información, ¿vale? Es decir, que si yo vengo aquí dice insertado, es un mensaje que si veis teníamos aquí, ¿vale? Al terminar este proceso teníamos ese mensaje, por lo tanto, en teoría lo he insertado, pero vamos a comprobarlo. Para ver, cuando nosotros estamos trabajando con el emulador lo que hace es que crea la base de datos en formato SQLite dentro de una carpeta temporal. Entonces vamos a verlo, a ver que es cierto. Fijaros lo que voy a hacer. Me voy a ir a la pestaña Windows, a la opción, al menú Windows, le voy a decir Open Perspectiva, abrir la perspectiva de tipo DDMS. Si me voy a esta perspectiva, fijaros, lo voy a colapsar, que lo tenía abierto para que lo entendáis, os abrirá inicialmente a vosotros de esta manera, ¿vale? Os abrirá esta perspectiva del device, del emulador, de esta manera, y vosotros os iréis a la pestaña File Explorer, en concreto a la carpeta Data, dentro de esta otra vez a Data, e iréis a buscar el paquete con el nombre de vuestro proyecto, que en mi caso, si recordáis, se llamaba EJ Acceso Datos. EJ Acceso Datos. Voy a desplegarlo y en Databases veréis cómo es cierto que nos ha almacenado la base de datos recién creada. Para que nosotros veamos que se ha creado como hemos indicado, lo que voy a hacer va a ser exportar esta base de datos que está creada en las carpetas temporales del emulador a disco, es decir, a nuestro PC, a alguna unidad de disco para poder ver la información. Voy a pulsar aquí, si veis, tenía una opción que es pull y otra push, es decir, podemos exportar una base de datos a disco o incluso traernos una base de datos que hayamos hecho con el administrador corporativo de SQLite al emulador para poder trabajar con ella. En este caso va a ser exportar la base de datos que nosotros tenemos hecho a disco. Entonces voy a pulsar en el disquete y le voy a decir, por ejemplo, que en la unidad C
en concreto en una que tengo SQLite, aquí voy a soltar la base de datos recién creada. Vale, ya está soltada. Me voy a ir a mis carpetas, a la carpeta SQLite, y aquí tengo el editor de SQLite, donde voy a abrir el Database Browser, que es el administrador de base de datos SQLite. Lo voy a abrir. Le voy a decir que quiero, con este editor lo que puedo hacer es manejar una base de datos en formato SQLite. Voy a decirle que me abra la base de datos que acabamos de exportar a disco. Es decir, que si me voy a la carpeta SQLite, aquí está la base de datos, si veis que acabamos de exportar. Voy a abrirla y aquí en Browse Data puedo explorar todas las tablas que tiene esa base de datos. Fijaos cómo tiene una llamada usuarios y veis que tiene los 5 registros. Es bastante sencillo este editor, simplemente tiene aquí la estructura de la base de datos. Tiene esta tabla con estas columnas. Aquí podemos explorar los datos de las tablas que tengamos. Incluso aquí podéis ejecutar cualquier instrucción SQL. Ejemplo, le puedo decir seleccióname todos los datos de la tabla usuarios. Podéis ejecutar la query y os da resultados. Es decir, que aquí podéis incluso ejecutar cualquier instrucción SQL de las que conocéis del estándar. Entonces podéis apreciar que es bastante sencillo este editor. Por lo tanto, vemos claramente cómo nos ha creado la base de datos, nos ha creado la tabla y nos ha insertado los 5 registros. Ahora mi idea es, me vuelvo al emulador. Quiero que veáis primero que es cierto que funciona y ahora lo analizamos. Cuando yo pulse en el botón recuperar código, lo único que pretendo es hacer alguna consulta de selección a los datos existentes para entender un poco el funcionamiento de las instrucciones SQL o las instrucciones de selección dentro de SQLite. Voy a pulsar y mirar cómo en la caja de texto lo único que me dice código usuario 1. Vais a ver ahora que lo que estoy haciendo es preguntarle el código de usuario del nombre llamado usuario 1. Entonces me está devolviendo un 1. Vamos a analizar el código. Bueno, cambiamos de perspectiva. Open perspectiva, vuelvo a Java. Y al pulsar en el botón recuperar código, también podéis ver cómo estoy llamando, fijaros aquí en la propiedad onClick, estoy llamando a la propiedad o al método, perdón, llamado recuperar datos. Recuperar datos que está en la actividad, en el main activity. Vamos a él. Está aquí en el main activity. Mirad lo que hace. Me creo un string llamado usuario1, que es el primer, recordamos, el primer registro que tengo, es decir, mi primer usuario como nombre tiene usuario1. Entonces me creo un string con el valor usuario1. Un par de variables de tipo string con el valor inicial comilla, comilla. Llamo de nuevo a la base de datos, pero en este caso, si veis, lo abro de tipo lectura. Ya no lo abro de tipo escritura, sino de tipo lectura. Abro la base de datos en formato lectura, se lo asigno a mi variable db, y ahora mi variable db, recordad que tenía un método llamado execSQL que permitía ejecutar cualquier instrucción SQL, pues también esta clase de tipo SQLite Database tiene un método llamado rowQuery, que lo que permite es ejecutar cualquier instrucción SQL parametrizada. Ejemplo, llego y le digo, quiero que me selecciones todos los datos de la tabla usuario, condición que el nombre sea igual a un parámetro, a un valor. Y el valor que yo le doy a este parámetro viene dado por un array de string que lo he llamado args. Args, si veis, el valor que tiene es usuario1, por lo tanto, el string usuario1 será sustituido por el interrogante. ¿Por qué es un array de string? ¿Por qué es un array de string lo que se pasa en el segundo argumento? Porque yo podría decirle aquí nombre igual interrogante and salario, por ejemplo, si existiera, mayor o menor que otro interrogante. Entonces tendría que darle valor al primer interrogante y valor al segundo. Es decir, que si tuviéramos dos interrogantes, aquí, como es lógico, tendría que darle dos valores. El primero iría usuario1 a este primer interrogante y el segundo valor al segundo interrogante. Muy importante, rowQuery, si queremos hacer consultas parametrizadas. Yo aquí lo he metido fijo, que es el string usuario1, pero en muchas ocasiones es lo que recuperéis de un combo, lo que recuperéis de una caja de texto, o al seleccionar un checkbox, o al seleccionar un radio. Ejecutando esta consulta, lo que hace es que nos devuelve un objeto de tipo cursor, que para todos aquellos que venís de JDBC, recordaros que el cursor es el equivalente al result set. Es decir, ahora mismo la clase cursor, o en concreto la variable c, lo que tiene es toda la información de los registros devueltos por la consulta. Podemos apreciar cómo hago un if move to first, que le estoy diciendo, si hay registros, quiero que entres en el if,
y me haces un do while, es decir, que mientras haya registros me recuperas todos los datos. Esto lo incluyo solamente porque entendáis que en caso de que devolviera más de uno, colocaríais un do while y le iréis diciendo que vaya haciendo ese recorrido mientras haya move to next, es decir, mientras haya registros, aunque en este ejemplo entendéis claramente que solo devolvería un registro. Le digo que con getString de 0 me recupere lo que devuelve de la primera columna y con getString de 1 me recupere lo que devuelve de la segunda. Asigno a código y a nombre los dos valores devueltos, aunque yo en mi caja de texto simplemente muestro el código. Pretendo que veáis cómo se recuperaría más de una columna, cómo recuperaríamos con un do while más de una fila, aunque vuelvo a repetir que en nuestro ejemplo nada más que devolvería un registro. Esta es la forma tan sencilla, aunque novedosa, de poder trabajar con una base de datos en formato SQLite utilizando la API que trae Android. Esto se puede completar, como os decía, pues viendo las unidades y los laboratorios que tenemos en este módulo.